Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, 1 vamos a desarrollar en este día. Dice así la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, vamos a tocar esto. Y cuando dice abogado acá, dice la palabra, está hablando de intercesor, intermediario, el que nos va a llevar a la presencia del Padre, porque sabemos que, por la palabra mismo, el pecado es el que nos aparta de la presencia del Señor, ¿no? Sabemos que es pecado quiere decir error, y error para llegar a Dios, justamente, está diciendo, no es el camino. Entonces, toda la esencia de Satanás siempre nos va a alejar, o son contrarios a los caminos del Señor, para llegar a obtener ese descanso del alma. Como dice acá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado o hubiere errado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en este sentido vemos acá en Juan 14:16 vamos a tocar, porque vamos a hablar que Él es intermediario, intercesor, el que aboga por nosotros, por nuestra causa, y está hablando ya del sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante el sacrificio es que obtenemos el perdón de pecado. Entonces, si tenemos esa incredulidad, como dice acá la palabra, si pecáis, ese error, ¿no? Porque erramos todo, tenemos esa esencia satánica. Entonces, ¿a quién vamos a clamar? Al Padre, pero como dice acá la palabra, tenemos el sacrificio de Cristo, el intermediario, el intercesor que se ofreció por nosotros. Y dice así la palabra, Juan 14:16, voy a leer desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto se lo está diciendo, vemos Jesucristo. Acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la palabra, ¿de quién? De Jesucristo. Mis mandamientos, lo que yo les mando, yo lo que les estoy predicando, lo que estoy enseñando, mis enseñanzas, como dice en otra versión. Entonces, cumplan mis enseñanzas, guarden mis enseñanzas. Y ustedes noten acá que no está diciendo, si me amáis, guardad la ley, sino lo que yo mando. Esta es la diferencia que ya está anticipando, que el tiempo de la ley se está terminando. Y como dice la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, cumpla mi palabra, dice, todo lo que yo les mando, dice, y yo le voy a rogar al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vemos que acá está hablando por el Espíritu Santo, como vemos. Pero lo que vamos a rescatar de acá es que cuando dice, si me amáis, cumplan mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Entonces, mediante cumplir la palabra o creer, vamos a decirlo así, vamos a llevarlo así, en el sacrificio de Cristo que estaba por cumplir Él, entonces tener fe en su palabra, en todo lo que Él predicó, como dice acá, traigo el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué quiere decir? Buenas y nuevas. Una palabra nueva viene a través del Señor. Y en este sentido habla del sacrificio de Cristo siempre, ¿no? Y dice, guardad o cumpla mis mandamientos, mis palabras, lo que yo le estoy enseñando. Y yo voy a rogar al Padre por vosotros. Entonces, en este sentido, entendemos que siempre el sacrificio de Cristo va a interceder por nosotros si hay una obediencia en ese sentido, ¿no? No es que pecás y hacés lo que querés deliberadamente y el Señor te va a bendecir o va a interceder por vos, no. Entonces, cumplan mi mandamiento y yo voy a rogar al Padre, dice acá la palabra, y os dará otro consolador. En el sentido de liberación, la presencia del Señor está diciendo acá. Entonces, cumplir ese mandamiento, vemos que quiere decir que uno lo va a cumplir o va a poner por obra la palabra, ¿cuándo qué? Cuando cree. Entonces, guarden mis mandamientos. Todo lo que yo le estoy mandando, cúmplanlo, dice.
cúmplanos y yo voy a rogar al Padre. Mandamientos hay muchos de los que dijo el Señor, ¿no? Pero en este sentido, que se haga vida la palabra en nosotros, a esto es lo que le vamos a llevar. Entonces, si lo vamos a aplicar para nuestra vida, solamente es válido el sacrificio de Cristo cuando cumplimos su palabra. Y cuando cumplimos su palabra, está hablando del sacrificio de Cristo, porque yo no puedo cumplir la palabra, no puede haber transformación si yo no le pido perdón, si yo no confieso mis pecados, si yo no veo mi esencia para poder poner por obra su palabra. Porque yo quiero poner por obra su palabra, vos querés poner por obra su palabra, pero encontrás otra ley, la vieja ley, como dice, hay otra ley en mis miembros, que te impide cumplir todo lo que el Señor te está mandando. ¿Para qué? Para que vaya una obediencia y en la obediencia haya esa bendición, ese rogar, ese intermediario, porque vemos que lo único que impide, digamos, no poder cumplir la palabra es que no estamos reconociendo nuestros pecados. Entonces, al reconocer nuestros errores, le empezamos a pedir perdón y el Señor empieza a libertarte. Entonces, ahí es cuando entra, yo voy a rogar. ¿Por qué? Porque vos querés tener arrepentimiento, porque vos querés cumplir, porque vos querés poner por obra su palabra. Entonces dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, vemos siempre el cumplir la palabra es lo que va a permitir que ese sacrificio interceda por nosotros. Entonces, nosotros le presentamos nuestros pecados para poder cumplir la palabra, para poder transformarnos, para que cambie nuestro carácter, nuestra manera. Y ahí es que, como dice, yo os rogaré al Padre y dará otro Consolador. Vemos la misma presencia del Señor es que nos va a cuidar, que nos va a guardar, que nos va a proteger, que nos va a transformar, como dice acá la palabra, para estar siempre con vosotros. Ahora, dice en Romanos 8:34, Romanos 8:34, lógicamente hay muchas cosas para decir con respecto al interceder, pero como dice, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y está hablando de creer en su persona. Vemos acá Romanos 8:34, dice la palabra. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si nosotros lo comparamos con Apocalipsis, que dice que estaba delante de Dios, el acusador de los hombres, vemos que es Satanás. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, el único que murió por nosotros, por nuestra vida, el que tomó ese lugar. ¿Para qué? Para darnos salvación. Y como dice, el que resucitó también, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿hay otro intercesor? No. Vemos que el único nexo, el único puente, el único abogado, el único intercesor. Y por más que tengamos condenación, en el sentido de que hemos pecado, pero si reconocemos, tenemos ese abogado que defiende nuestra causa, como siempre nos enseñamos. A un abogado le tenés que contar tu caso, le tenés que contar con detalle para que te pueda defender bien. Si no hay sinceridad, no va a ser efectiva esa defensa. Entonces, en ese sentido, vemos que en lo natural, cuando vas a un abogado para que te defienda tu vida, tu causa, uno le tiene que contar con todos los detalles. ¿Para qué? Para poder armar todo ese plan, esa defensa. ¿Para qué? Para defenderte y la defensa sea efectiva. Y como dice acá la palabra, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Vemos, el que intercede por nosotros. Entonces, como un intermediario, se muestra acá la palabra, el Señor, como un intercesor, y vemos que Él es el que murió. Y acá lo está aclarando, nadie te puede condenar. O sea, te está diciendo, por más que haya condenación de los hombres, condenación de Satanás, vemos, Cristo es el que murió, el que intercede, dice, por nosotros.
Entonces, en ese sentido, presentándole nuestra vida, siempre digo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos, cosas que no damos cuenta, cosas que defendemos, cosas que no tenemos discernimiento, pero a través de la palabra vamos discerniendo de a poco que el Señor nos quiere transformar, nos va a revelar de a poquito y como dice acá la palabra, por más que estemos en condenación muchas veces, porque sentimos esa condena, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos opresión? ¿Cuántas veces sentimos tristeza? ¿Cuántas veces sentimos soledad? Todo ese espíritu de condena está en nosotros, esa condenación, pero como dice, Cristo es el que murió por nosotros y más aún resucitó y el que también intercede. Entonces, ese intermediario vemos que tenemos para transformar nuestra vida, por más que haya condena, porque hay una pena, hay una condena en nuestra vida, hay un encierro, hay una cárcel, y de eso nos quiere libertar, de la opresión, del dolor de cabeza, del desencanto de la vida, de la mala suerte, tantas cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Yo digo siempre más o menos, digo de la tristeza, de la soledad, porque eso es lo que mayormente es lo que atañe a mi vida, lo que me pasa a mí en particular, que a veces me siento solo, a veces me siento con tristeza, a veces me siento con melancolía, a veces estoy con esos espíritus, vamos a decir. No sé si a todos les pasa, otros tienen otra clase de espíritus en destrucción de hogar, otros tienen otra clase de espíritu en codicia, otros con las miserias, otros con que no les sale nada bien, pero cada uno tiene sus espíritus. Para mí, el más fuerte, digamos, el espíritu de tristeza, de soledad, quiere volver al pasado, los afectos que son muy fuertes en mí. Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando mi hermana contaba que la encontró a mi mamá en un momento sola en la pieza y que estaba llorando y le preguntó qué le pasaba. Y eso era ya el último año porque se ve que el Señor ya le había revelado, lo que cuenta Karina, que ella iba a partir con el Señor. Y yo me puse a pensar, en un momento, digo, qué desesperación, porque yo no llego a eso todavía, pero un día vamos a llegar, o sea, yo como padre voy a llegar, que tengo hijos. Y digo, debe ser muy fuerte, ¿no? Que el Señor te revele y sabes que son los últimos días que lo estás viendo a tus seres queridos y en el afecto no te vas a querer despegar. Me puse a pensar qué desesperante, porque es lo mismo para una persona, ¿no? Que está con enfermedad incurable, que está con un cáncer y le dicen, de acá a 2 meses no pasa. Y vos te pones a verte, tus afectos, tus hijos, que ya en un momento vas a desaparecer y no vas a estar más. Y no van a pasar 2 meses, y que lo vas a dejar para siempre. Y la incredulidad que está en nosotros. Primeramente decimos que nos vamos a encontrar en el cielo, pero parece que lloramos como si fuera que nunca más los vamos a encontrar. Segundo, la inseguridad que tenemos o nos sentimos, ¿no? Como padres, que siempre si estamos a su lado vamos a protegerlos, pero si lo dejamos solo van a sufrir. ¿Y quién lo va a defender? ¿Quién lo va a ayudar en ese momento? Entonces todas esas cosas yo creo que siente un padre. Entonces creo que sintió mi mamá, en ese momento se habrá preocupado de todo. Calculo que también por eso, al menos los últimos meses, me empezó a ayudar con las rejas, que las puso todas ahí en la parte de abajo, y invertía plata para allá para, por lo menos, bueno, dejarme ese recuerdo de la ayuda que me estaba brindando y no dejar nada como diciendo no tengo plata, no te doy porque tengo que gastar en otra cosa. Sí, sabiendo que iba a partir, ya le voy a dar lo último, tal vez regalos a mi hijo. Entonces me ponía a pensar todo y es complicado eso. Es complicado, muy complicado el afecto y bueno, yo creo que todos vamos a llegar, pero en un momento nos va a tocar, pero hay que pasar ese momento y debe ser feo porque, como vuelvo a repetir,
Vos sabés que, o la palabra te dice, que te vas a encontrar, que vas a estar mejor con el Señor, como dice. Es mejor partir con el Señor. Pero si es por causa de la obra, prefiero quedarme. Pero bueno, el Señor ya le reveló y digo, decimos que hay un cielo, que hay una vida más allá, hay una eternidad donde nunca más nos vamos a separar, pero nadie sabe en realidad cómo va a ser la vida allá. O sea, sabemos que es gozo, paz, alegría. Tal vez lo veo otra vez tu ser querido, tal vez sí, pero la relación tampoco creo que va a ser la misma. Una vez contaba un hombre, dice, la relación allá en el cielo, y tal vez sea Dios con el hombre y nada más. No hay afecto, no hay familia, no hay nada. Entonces, si pensamos así, eso es lo que nos duele acá cuando vamos a partir por nuestros afectos. Y eso me ponía a pensar y me traía cierta preocupación hacia el más allá, ¿no? Aunque si el Señor promete felicidad, va a ser todo para mejor, pero nosotros tenemos esa mirada afectiva, esa mirada de hombre, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que yo también debo pedir para poder entender cosas que no entiendo ahora, que no comprendo la mente de Dios, porque tenemos esa naturaleza, esa forma de pensar o de vivir humana que nos hace pensar de una manera y de la manera que queremos nosotros. Dice así la palabra, Romanos 5:10. Yo hay muchas cosas que la verdad que no comprendo todavía. Digo, dice que Dios es consolador y digo, si vamos a estar en la presencia del Señor allá, hay algunos que dirán, bueno, una vez me dijo algo que yo no tengo la respuesta en realidad, un hermano, me dice, bueno, vos por lo menos tenés consuelo que tu mamá la vas a ver allá. A mí mi mamá se me murió y yo nunca más la voy a ver. Me dijo así, porque su mamá no era cristiana. O sea, no seguía los caminos del Señor. Yo no tengo respuesta a eso. Yo todavía contiendo muchas cosas. O quiero que me dé el entendimiento para que poder encontrar a mis seres queridos. Yo digo, a veces no creo que Dios sea tan malo, tan condenador como los seres humanos, para que vos, al menos, no tengas el consuelo de, aunque sea verla un momento en la eternidad y después, bueno, como nos llena la presencia del Señor, vamos a ser uno solo con Él, contemplando el rostro de Dios. Dice así la palabra, Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, éramos, dice la palabra, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vemos que es el que intercede, el que aboga, el intermediario del puente para llegar a la presencia del Señor. Y mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y cuando dice por su vida, ¿qué está diciendo? Por su sacrificio. Vamos a ser salvos, vamos a ser libertados. Por eso yo siempre cuando toco, estas cosas las toco con cuidado y digo, cuando hablo de salvación, estoy hablando de liberación. Yo al menos lo entiendo así. No hablo de una eternidad más allá, que sabemos que yo creo que vamos a estar con Dios, pero siempre estoy tocando de liberación, porque el sufrimiento lo tenemos acá, empieza acá. Yo no voy a esperar, como le dije a mi mamá una vez, yo para llegar al cielo, si es así, que se trata de salvación en el cielo, yo no voy a esperar 30, 40 años para ser feliz cuando me muera. Entonces, la salvación, por eso decimos, bueno, ella concordaba en esto conmigo, que comienza acá. Esa es la salvación, el sentir la presencia del Señor, el sentir la liberación, sacar la aflicción, sacar las preocupaciones, eso es salvación, como lo escribe acá.
seremos salvos por su vida. Entonces, ¿quiere transformar acá? ¿O vos vas a esperar la eternidad? ¿O acaso, a ver, ¿y qué te da la certeza, aunque lo dice la palabra, qué te da la certeza que puedas encontrar allá tu liberación? Si nosotros sufrimos acá, el sufrimiento está en esta vida, ¿a dónde necesitamos salvación? Acá, la liberación. ¿Por qué? Porque sufrimos acá. Porque la vida, ¿qué dice? Es una brega, porque estamos llenos de aflicción, llenos de preocupaciones, llenos de amargura, llenos de frustración en nuestra vida. Entonces, acá mismo empieza la salvación, como dice. Éramos enemigos, dice. fuimos reconciliados por Dios mediante o por la muerte de su Hijo. Vemos, mediante la muerte de su Hijo, mediante el sacrificio. Entonces, en el sacrificio está la liberación. Por eso habla de nuevo tiempo, nueva criatura, un tiempo de felicidad, un tiempo, un reino de luz. Y el otro tiempo anterior de la condenación, ¿de qué habla? De tiniebla, de sufrimiento. Por eso dice, estamos condenados, estuvimos condenados en ese tiempo, en tiempo de oscuridad, en tiempo de tiniebla, ya compara todo con el sufrimiento. Pero ahora tenemos el pacto o el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Para usarlo ahí, a donde se derramó el poder. Y Señor, ahí quiere que reconozcamos nuestro sufrimiento, ¿para qué? Para libertarnos, porque quiere que llevemos una vida victoriosa, una vida en paz, una vida de descanso, y todos nuestros tormentos, nuestros sufrimientos, se lo vamos dejando a Él, nuestras cargas, se las vamos contando al Señor y le pedimos en el nombre de Jesús, por el sacrificio de su Hijo, que hizo en la cruz por nosotros, lo que vamos pidiendo perdón, y vemos que eso es lo que intercede. Eso quiere decir pagar el precio, interceder, libertar, traer esa vida de bendición. Dice también en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Vamos a leer desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todo, esa es la voluntad, esto es bueno y agradable, como dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos acá, como dice, como mediador, como intercesor, como abogado, dice, hay uno solo. Nadie le puede salvar, nadie puede interceder. Vemos que yo no sé bajo qué criterio, qué conocimiento, qué concepto. La Iglesia Católica, por ejemplo, es famoso, ¿no? Que dice, la salvación vino por Jesucristo, pero ellos le prenden una vela a cada santo. A ver, es respetable también que María fue la madre de Jesús y todo eso, pero la palabra no nos enseña, primeramente, a prender de velas a esos santos. No son intercesores, tal vez fueron en un tiempo que vivieron en comunión con Dios, hijos de Dios, nadie lo niega eso, pero de ninguna manera son intermediarios e intercesores. El único que murió, como dice en la cruz, fue Jesucristo. Él es que intercede. Y ellos hacen una oración. ¿Cómo dice la oración católica? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros pecadores. La están mostrando como intercesora y ellos mismos enseñan eso. Entonces dice acá la palabra, hay un solo mediador, vemos, Jesucristo, hombre, intercesor, intermediario, dice, y de cual yo fui constituido predicador y apóstol. Entonces, ¿de quién está predicando Pablo? Está predicando de Jesucristo y está predicando de su sacrificio. Vemos acá la palabra, de cual yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo ya no predica la ley y mucho menos va a poner un intercesor cuando vemos que en la palabra no hay una sola figura de María. Sí, Dios te salve María. Bueno, eso es otra cosa, ahora lo vamos a agregar.
Pero no hay en la palabra una sola figura al menos que diga que María tiene que ser o es intercesora. Vemos que cuando le dice Dios te salve María, es porque la salvación proviene de Dios, pero a través del sacrificio de Jesucristo. Dios te salve María. Está rogando, ¿por quién? Por María. Jesucristo. Entonces, lo muestra como intercesor a Él, no a ella. Vemos que María dice también, hagan todo lo que Él diga. Él les diga, Él les mande por Jesucristo. No se está mostrando como ella como una intercesora. Aparte, jamás en la palabra, vamos a la palabra misma. ¿Hay un evangelio de María? ¿Enseña María la palabra? Los grandes apóstoles, primeramente, aparte de ser hombres, acá todos los hombres que predicaban la palabra, ¿qué mostraron? Mostraron la vida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Vemos que todos mostraron el arrepentimiento para perdón de pecado. Y enseñaban acerca de la esencia de Dios, de dónde provenía la salvación y apuntaban el sacrificio. Esto es lo que muestra acá, ¿no? Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Jamás se hace una referencia, ni siquiera por figura, en la palabra de María como intercesora. Vemos que no enseña, no dejó un legado, un libro, unas escrituras, como para decir, María tenía, digamos, esa autoridad. Menos autoridad, tal vez algunas palabras nomás que nombra, pero ni siquiera tiene una relevancia trascendental en la Biblia. Ocupó simplemente como la matriz o la madre natural ahí en ese tema de Jesucristo. Pero era una persona como podía haber sido otra. ¿La muestre como virgen? Sí, porque Jesucristo está mostrando, ¿qué? Está mostrando a Jesucristo como el primer hijo del vientre de María. Y vemos que esto es lo que yo creo que no comparto con la Iglesia Católica. Podemos compartir muchas cosas, pero en ese sentido de esa enseñanza para mí es totalmente errónea. Y tampoco ni los otros santos, cuando dice San Pedro, San esto, San lo otro, cuando, el mismo apóstol Pedro no se consideró digno de morir como Jesucristo y pidió morir al revés, crucificado al revés. Imagínate cómo es eso, ¿no? Y bueno, podemos rescatar muchas cosas acá, pero a lo que voy es que Pablo dice, cuando dice, del cual fue yo constituido como predicador y apóstol. De lo único que enseña es ¿qué? De la vida, de sacrificio de Jesucristo. Yo soy apóstol, yo soy predicador, y como él dice también en Corintios, dice, y nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo al crucificado. Y vemos que en Hebreos 7:25, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, amén. Hebreos 7:25, ahora estoy con ustedes. Dice así la palabra: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo. Es poderoso para salvar para siempre, dice, eternamente, al que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vemos, es poderoso ese sacrificio, hay poder, dice, y vive perpetuamente, dice, para interceder por ellos. Entonces ese sacrificio es un pacto eterno, es eterno, siempre va a tener el poder y mediante su muerte solamente nos vamos a acercar a Dios. No existe otro pacto. La ley tuvo su tiempo, pero ahora tenemos un nuevo tiempo, y ese tiempo
habla en el Apocalipsis, ese reino jamás va a perecer, dice. Y por el sacrificio de Cristo entramos. Por el único intermediario, dice, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por medio de Jesucristo, el puente, el nexo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, cada caída que tenemos, cada opresión, cada malestar, ¿quién intercede por nosotros cuando reconocemos nuestros pecados? Jesucristo. Y vemos como dice acá la palabra, Hebreos 9:24, dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos en representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En la presencia de Dios se presenta por nosotros, intercede por nosotros. Vemos acá la palabra, entró en un lugar santo y no hecho de manos, no como estaba en la ley, que es representación simplemente del verdadero. Vemos que ellos hacían una figura en representación de la presencia o de la casa de Dios. Pero ahora Él entró ¿a dónde? En la presencia del Padre. Pero mostrando esa presencia, está mostrando que Dios también quiere morar, ¿en dónde? Con vos, en tu mente, en tu alma. Quiere hacer ese vínculo, esa unión, dice. Y acá la palabra, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Como Él decía, iré y os prepararé morada. Y os vendré, dice, y vendré y os tomaré de mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso lo habla ante su muerte, que va a ir a la presencia del Padre, va a preparar morada. Como dice, en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Entonces, hay lugar. Solamente falta el arrepentimiento para que entre uno en la presencia del Señor, como dice, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces intercede por nosotros, va por nosotros. ¿Pero por qué? Porque ese sacrificio tiene poder, ese sacrificio tiene valor. Y todo el que cree que Jesucristo dio su vida por nosotros, entonces ese es el que va a ser defendido, intercedido por Jesucristo. ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo, le está pidiendo perdón de la incredulidad. Estamos reconociendo que muchas veces no creemos suficientemente que ese sacrificio tiene valor. Entonces no lo predicamos. Hablamos de la palabra, pero no logramos caer o no logramos entender cuánto valor tiene ese sacrificio. Si yo no tuviera el sacrificio, aunque siento un poquito así la presencia del Señor, ni ese poquito así sentiría. Ni un poquito así. Vemos que a veces en la semana tal vez uno se quebranta 1, 2, 3 veces, o 4, o 5, póngale. Y tal vez de esas 5 veces, en una oración de 2 horas, tal vez se quebrantó 10 minutos. O 15 como mucho. Y ese poquito así viene por el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué? Porque entendemos poco del valor del sacrificio de Cristo. Nos arrepentimos poco. No confiamos mucho en el Señor. Entonces sentimos un poquito así. Pero si no entendiéramos nada, entonces ni un poquito así sentiríamos. Porque no reconoceríamos nuestro pecado. Le echaríamos la culpa a Dios de todos los males que nos suceden. Porque siempre a nuestra vista somos perfectos. A nuestra vista estamos capacitados. A nuestra vista carnal, a nuestro pensamiento, nadie nos tiene que acusar de nada. No nos sentimos culpables muchas veces. ¿Y qué será? ¿Cuál será el pecado que hice esta semana? Pero yo me porté bien, yo hice esto, lo otro, vengo a orar, vengo a escuchar la palabra y no logramos discernir. Y ahí ya está uno apartado de la presencia del Señor. Porque primeramente no logré discernir. Y segundo, tampoco siente paz. Y si vos no sentís paz, no sentís descanso, algo que te entra y te produce gozo como la presencia del Señor, entonces ya estás apartado de la presencia. Eso se llama incredulidad. Eso se llama insensibilidad, teniendo la mente cauterizada, dice la palabra. Entonces, no sentiste un poquito de la presencia, ya estás apartado. Entonces, a ver, no logramos comprender este tiempo, este sacrificio, este valor, como dice, entró para presentarse por nosotros a Dios. Entonces,
No podemos entrar con Cristo a la presencia del Padre, porque no te das cuenta. Y el pecado te aparta, no te das cuenta de tu estado. No siento paz, no siento gozo, ¿y por qué? Y como no sentís otra cosa, bueno, no siento paz, no siento gozo, tampoco me siento mal. Tampoco tengo mala suerte, tampoco tengo grandes problemas. Le voy a dar gracias a Dios que no tengo grandes problemas. Y te quedas con eso. Y ahí está la mente de engaño. Que cuando la palabra te toca, la palabra te quebranta, uno empieza a escudriñar y empieza a entender cositas y se empieza a gozar el alma. Y ahí empieza el gozo del Señor. Empieza a penetrar esa palabra de vida y empezamos a entender algunas cositas, nos empieza a revelar. Y eso es lo que tenemos que sentir todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Y cuando vienen esos sufrimientos, ahí poner en valor el sacrificio. Pedirle perdón al Señor, hacer uso, como dice, echa mano a la vida eterna. Toma de la vida eterna, toma de ese sacrificio, toma de ese poder derramado en la cruz. Y ahí es, perdóname, Señor, perdóname porque nada de esto siento. Tu palabra dice que sos gozo, que sos paz, que voy a descansar y no siento nada. Simplemente vivo porque vivo. Tal vez no me suceden grandes males, pero tampoco estoy contento con la vida, tampoco me produce satisfacción, tampoco estoy gozoso. Y eso es lo que necesito sentir. Y dice así la palabra, 1 de Juan 2:12. 1 de Juan 2:12 dice, os escribo, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vemos. Vuestros pecados, dice, por su nombre o por su sacrificio. Cuando hable de nombre, está hablando de autoridad. A ver, digo, no es lo mismo yo como una persona, a ver, voy en el nombre de Javier, vamos a decir, el nombre de Javier. Y otro te va a decir, ¿quién es Javier? No lo conocemos. Pero si vas en nombre del presidente, ahí te van a prestar atención, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Bueno, así también, lo mismo con Jesucristo. Cuando habla de su nombre, habla de su autoridad. Pero esa autoridad, ¿dónde se la dio? En su sacrificio, en el sacrificio de Cristo, como dice. Y sufrió muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice en Filipenses 2:5 en adelante, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, está hablando de una autoridad máxima. Ante los reyes, cuando uno estaba cara a cara, no le miraba la cara. Estaba con la cabeza hacia abajo. No era digno. Inclusive, delante del rey se tenían que arrodillar. Por eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vemos acá la palabra, la autoridad que tenía como rey de reyes. Vemos la autoridad. Entonces dice, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, si Él tiene autoridad, entonces va a perdonar pecados. Porque no hay otro nombre sobre Él, salvo su Padre, pero no hay otro nombre sobre Él. Entonces, ¿Satanás puede acusar? Sí, pero ¿quién puede perdonar? Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene mayor autoridad. Entonces se invalida esa pena. Como vemos en la vida de los casos reales, vemos que primeramente hay una condena, pero si una autoridad superior invalida, entonces queda en nada. Esa condena queda inerte, vamos a decir. Queda parada. ¿Por qué? Porque llega uno con mayor autoridad. Entonces te dice, no va a sufrir la condena. Y así es el sacrificio de Cristo. Nuestros pecados son perdonados por su nombre. Y no hay nombre dado a los hombres, dice, en quien podemos ser salvos. Solamente Jesucristo. Y dice así la palabra, para terminar, en 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Porque dice, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez dice que murió. Acá, y dice, el justo por los injustos. Él siendo justo, porque dice, no se halló pecado en él, dice en Isaías 53. El justo por los injustos. Y dice, para llevarnos a Dios. Vemos, habla de su sacrificio, dice, muerto en la carne, es verdad, pero vivificado en espíritu. Y vemos cómo nos lleva a la presencia del Señor ese sacrificio. Cristo es el que murió, y como dice, muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu. Y así también, nosotros, de la misma manera como Él resucitó, es vivificado en espíritu, así también nosotros recibimos ese espíritu vivificado, de vida, de gozo, de paz, de alegría, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, todas las características de Dios. Eso es lo que nos hace dar vida a nosotros, nos hace tener el gozo en nosotros, porque cuando estamos apartados, por ejemplo, sentimos odio. ¿Qué sentimos? El espíritu de muerte, de condenación, porque nos lleva al sufrimiento, nos lleva al rencor, nos lleva a aislarnos, nos lleva a sufrir, nos lleva a estar solos, nos lleva a mirar el pasado y reflejarnos nuestro sufrimiento, a mirar a las personas con desconfianza, a mirar el futuro con pesimismo. Pero el Señor, como dice acá la palabra, nos lleva a Dios. Ese sacrificio nos lleva a la presencia del Padre. Ese sacrificio nos lleva a la liberación. Ese sacrificio nos lleva al descanso. Y por eso dice, Cristo murió una sola vez. El justo por los injustos. Y los injustos somos nosotros. Y más cuando reconocemos, ese sacrificio vale para llevarnos a Dios. Reconocer que llevamos una vida injusta, una vida que no es del todo justa, una vida que no tiene esa victoria que debería tener. Digamos, en la práctica es así, para nosotros. Vemos, si lo llevamos a ese tiempo, tal vez hablaba de que estaban muertos en delito y pecado y recibían salvación, nueva criatura soy, como decía, nueva criatura, entonces recibe la salvación, la liberación, como lo entendemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros llevamos un espíritu de condena, el justo por los injustos, y los injustos siempre fueron castigados en ese tiempo. Y en este tiempo tal vez, pero bueno, vamos a ponerlo, que un injusto que merece pena, merece cárcel, merece muerte, pero vemos que acá, que Él, siendo justo, pagó por nosotros pecadores. Se identificó con nosotros, que los únicos que podíamos, el único que podía darnos salvación a nosotros es Jesucristo, el que sintió compasión por nosotros. Porque en lo natural, un hombre, cuando ve a una persona pecadora, una persona de mala vida, no le tiene paciencia y no le va a tener compasión, no le va a querer ayudar. Entre hombres se ayudan entre personas buenas, pero vemos acá, aún con los injustos, con los que tenían que llevar pena, dolor, vemos acá la palabra, Cristo también murió. Entonces, justo en ese punto, quiere que pidamos ese discernimiento, que somos injustos, y hay cosas injustas en nuestra vida. ¿Somos egoístas? Sí. ¿Somos avaros? Sí. ¿Somos mezquinos? Sí. ¿Somos malos? Sí. ¿Guardamos rencor? Sí. Si encontramos todo en nosotros. ¿Y nos vamos a llamar justos? Como dice, el Señor viene a buscar pecadores al arrepentimiento, no viene a buscar a los justos. Y en esa situación estamos todos, pero hay algunos que lo reconocen, y como dice en la parábola del publicano y fariseo, que dice, a uno que se creían justos, le dijo una parábola y le empieza a enseñar, que se creían justos. Nosotros no creemos justos, pero no somos justos, en el sentido de que tenemos todavía para limpiar el proceso, el crecimiento, la maduración, de llegar a discernir tantas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Por la madurez también, por el entendimiento de la palabra te das cuenta.
pero por el sacrificio de Cristo más. ¿Por qué? Porque vos te vas humillando para que te dé discernimiento. Y vos usando la palabra y ¿qué onda? Discernimiento en tu vida. Tengo esto, tengo lo otro, tengo tantos pecados. No terminamos más, es una lista interminable. Y si me arrepiento hoy, mañana me vuelven a saltar, ¿o no es así? Yo a muchos pecados creía superado y me vuelven a saltar. Los enojos, los rencores. ¿Y por qué? ¿Por nuevas cosas? No, por las cosas de antes otra vez, que pensé que tenía superadas. Y otra vez me empiezan a saltar los enojos y empiezo a buscar culpable, empiezo a echar las culpas. Y el Señor me entrega prueba ¿para qué? Para mostrarme lo que hay en mí. Esto, para mostrarte lo que hay en vos. Y otra vez vuelven a fallar con vos, o tal vez la falla sea vos. Hay tantas cosas, pero sí que esa esencia es alta. Y de eso le tenemos que pedir perdón, para que después podamos discernir bien nuestra condición, somos libres y ahí superamos otra vez. Porque el que sufre es uno. Si está rencoroso vos o está enojado con una persona, ¿quién sufre? Sufrimos nosotros, porque nos atormenta ese espíritu. Nos lleva a separarnos, a buscar culpables, a aislarnos. Y seguimos con eso y los que perdemos somos nosotros. Porque no somos felices. Somos personas con desconfianza, desconfiados, amargados. Y nos llevan una vida feliz. Y bueno, esas cosas nos van sucediendo cada día. Y tenemos ese intercesor y ahí tenemos que pedir perdón nosotros para que interceda por nosotros, reconocer que somos o tenemos pecados cada día que batallan contra nuestra alma. Amén, seguimos mañana.